Hola, yo soy José Mejía y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su podcast favorito, Lecciones de Impacto. Y hoy tengo un invitado de lujo, es alguien a quien yo admiro muchísimo, que ha hecho muchísimas cosas, que de verdad es una persona súper interesante. Y les voy a platicar un poquito de nuestro invitado de hoy. Él es Alberto Moreno y es un apasionado consultor en innovación empresarial y marketing. Además es escritor, es amante de la vida, tiene una visión muy particular que ha englobado en un concepto que él le pone hashtag en amplitud, buscando moldear la realidad de una manera diferente a través de la inspiración activa y la exploración de ideas innovadoras. Él tiene una trayectoria muy interesante, muy extensa. Ha trabajado con diversas marcas y empresas como Holcim, Banco Pichincha, Volkswagen, Nestlé, L'Oreal, Procter Gamble, Danone, Coca-Cola. Y bueno, tiene un currículum súper extenso. Él tiene experiencia en gestión de proyectos de innovación abierta, aceleración de iniciativas emprendedoras, colaboración estrecha con proyectos de innovación gubernamental y además se desempeña como líder de procesos de cambio e innovación. Es cofundador de The Nan Lab, que es un laboratorio en consultoría en creatividad aplicada, estrategia e innovación, donde empodera a sus clientes para desafiar el status quo, reinventarse y alcanzar su máximo potencial. Además de todo eso, o sea, por si fuera poco, él también es socio fundador de Prisma 94, un centro de derecho integral donde impulsa el desarrollo de tecnología en el ámbito jurídico y brinda apoyo integral a quienes enfrentan desafíos legales y personales. Entonces, de verdad que es una eminencia que nos acompaña aquí. De verdad, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Josué, ¿qué te puedo decir? Seguramente quienes nos están escuchando ya te conocen, pero te lo he dicho previamente y te lo voy a volver a repetir. Yo siento exactamente la misma admiración por ti, amigo estimado, cuando nos enseñas cómo tenemos que hacer que nuestro dinero crezca. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptarla. Y yo te conocí porque estamos en una comunidad con un mentor, Aaron Benítez, y me llamó muchísimo la atención cuando tú te has presentado ahí, lo que nos compartes en tus redes sociales y que te dedicas a el diseño de futuros. Y eso yo dije, o sea, yo tengo una idea de cómo se diseña un futuro, pero veo que tú eres experto en ese tema, entonces, pues háblanos de eso. ¿Qué es el diseño de futuros? ¿Con qué se come? ¿A quién le puede servir? Cuéntanos. Fíjate que esa pregunta me encanta. Me vas a, literalmente le diste al mero mole. Vamos a empezar con todo. Hay una pregunta muy fuerte que hace muchos años me hace una persona en medio de un espacio que estábamos compartiendo. Me hace una pregunta que dice, ¿el futuro se puede diseñar? ¿No? Y esta pregunta creo que muchas veces la confundimos, la hemos escuchado. La gente siempre se preocupa por el futuro. Y cuando esta persona me dice, ¿el futuro se puede diseñar? Yo contesto, pues no, nadie lo puede controlar. Y justo esta persona comienza a reírse y me dice, estás equivocado, ¿no? El futuro sí se puede diseñar y se puede construir. Y más aún cuando empezamos a ahondar en esto, me comparte una teoría, ¿no? que revolucionó la forma en la que yo dimensionaba algunas cosas y que me permitió conectar todavía mucho más los puntos, como diría nuestro amigo Steve Jobs, de muchas situaciones que había vivido previamente y cómo esto funcionaba. En general, el diseño de futuros son ciertas metodologías o son aproximaciones que tienen enfoques sistemáticos y creativos que a través de explorar, de imaginar y de planificar podemos pues tal cual diseñar, ¿no? ciertos espacios o ciertas amplitudes o una gama de posibilidades o de posibles futuros. Y curiosamente todos estos métodos están basados en algo muy fuerte que ya por allá, por el 2010, justamente Singularity University hablaba de esto, en el que se hablaba de justo cómo podemos hablar de los principios de posibilidad, ¿no? El principio de posibilidad establece que el futuro no está predeterminado, que es moldeado por las acciones y decisiones que tomamos en el presente, y entonces, al final de cuentas, lo que esto nos lleva es abrazar la idea de que el futuro, pues justamente puede ser diseñado a partir de cómo establecemos una ruta para alcanzarlo, ¿no?
Cuando lo trasladamos ya al terreno, me faltó decirte que esta pregunta no fue en un terreno profesional, fue en un terreno un poco más esotérico, espiritual, ¿no? De lo que a lo mejor podríamos esperar. Pero mi mente siempre ha sido emprendedora, mi mente siempre estaba centrado en el construir, 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 construir. Y entonces cuando yo lo traslado a esta parte de la consultoría, del desarrollo de la empresa y demás, pues justo nos damos cuenta de que al final en AdLab diseñamos los futuros porque por lo que hacemos es establecer rutas de acción hacia un escenario posible, un escenario que nuestros clientes siempre quieren alcanzar y pues literalmente trabajamos para construirlo. Ese es el intro, ¿no? De qué es el diseño de futuros. Wow, se oye súper, súper interesante. Eh, y cuéntame, ¿quiénes son tus clientes? ¿A quién les sirve? O sea, como dices, quizá cuando tú llegaste a este concepto, no fue en un ambiente de negocios o de emprendimiento. Entonces, pues, ¿a quién le puede ayudar este diseño de futuros? Fíjate que hay una parte muy interesante para quien está escuchando este episodio y dice, ay, Alberto se está inventando seguramente algo bastante rimbombante y ahora lo voy a conectar. Hay una aproximación al diseño de futuros que no fue inventada por Alberto, sino que fue inventada por justamente una persona en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? En español, en el MIT, en el famoso y renombrado MIT, es Otto Scharmer, ¿no? Este investigador dentro de una de sus tesis, dentro de una de sus investigaciones, diseña una teoría que se llama la Theory U, ¿no? O la teoría U. La Theory U, la teoría U, es un enfoque que lo que hace es acompañar a liderar procesos de cambio profundo y transformación sistémica. Y a lo mejor esta parte suena muy técnica, pero lo que establece es un proceso empresarial en el que justamente hablamos o empezamos viendo un sistema en tres principios, un sistema con un enfoque holístico, es decir, que nos basamos en entender todas sus partes, en cómo la realidad no es algo externo y objetivo, sino que es co-creado por las personas que participamos en ella a través de nuestras interacciones y nuestras percepciones. Y obviamente el poder de la atención y la intención, ¿no? Un poco como se diría hoy en la modernidad, la manifestación y todo ese tipo de elementos en términos New Age, pero en realidad justo la teoría U lo que establece es que la calidad de la atención que brindamos y la intención que establecemos sobre lo que estamos construyendo, pues obviamente tiene un impacto en el desarrollo de estos resultados. Cuando tú aterrizas eso a nivel empresarial, te darás cuenta de que todas las empresas en realidad están viviendo esto de manera sistemática. ¿Por qué? Porque todas las empresas cuando nacen, cuando buscan un proceso de expansión, cuando están operando, cuando están buscando el futuro y demás, obviamente pues necesitan tener un plan hacia el cual llegar. Tienen que entender cómo participan en todo este macrosistema, tienen que entender que la forma en la que producen algo tiene un impacto, obviamente en el mercado, de ahí la naturaleza participativa de la realidad, pues, porque están modificando el mercado al introducir sus productos, y obviamente en la medida en la que tengan un enfoque en el desarrollo de estos elementos, pues van a poder construir este poder de atención e intención. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues mira, al día de hoy hemos trabajado con sectores financieros, con sectores de producción, con sectores tradicionales de servicios, con sectores de bienestar. En realidad el diseño de futuros es multidimensional y transversal porque pues todo el mundo, todo el tiempo está pensando en el futuro. Digo, ya cuando tenemos un exceso de futuro caemos en unos temas no necesariamente sanos, ¿no? A veces eso también sucede, seguro te ha pasado a ti, le ha pasado a alguien que nos escuche, pero en general los proyectos que desarrollamos se basan en empresas que tienen hoy en día una situación particular, quieren avanzar hacia un cierto punto, un punto B, y entonces a diferencia de una consultoría tradicional que te diría, oh, claro, te diseño un plan de mercadotecnia, oh, claro, te diseño un plan de finanzas, ¿no? Oh, claro, un tema de ventas o de costos o todo ese tipo de situaciones, abordamos el futuro como algo multidimensional y entonces vemos cómo la suma de todos los factores va a contribuir a ese futuro más allá de una sola consultoría en una sola línea con un solo enfoque. Wow, esto es increíble porque justo yo te iba a preguntar cuando estabas explicando todo este pues, proceso, ¿no? Yo decía, pues claro, o sea, tienes un objetivo y vas como dejando los pasos, pero bueno, eso se ve en muchas
¿cómo decirlo?, en muchos aspectos, ¿no? Y muchos consultores lo hacen, pero el abordar este tema multidimensional, y me gustó mucho las palabras que usaste, la atención y la intención, porque aunque suene medio esotérico y todo, ¿no? Finalmente es donde ponemos la energía, el foco y sumando todos los esfuerzos de todos los involucrados, porque una empresa es pues todo un ecosistema prácticamente, ¿no? Entonces es lo que hace que las cosas sucedan. Y, Y no solo eso, perdóname, ahí te voy a interrumpir porque le voy a agregar algo muy interesante. No solo se trata de tener intención y atención, hay una parte del proceso que nosotros llevamos a cabo en donde justo invitamos y esta parte me encanta de mi trabajo, ¿no? En el día a día, cuando yo doy talleres, cuando damos algunos espacios de upskillings y demás, siempre hago una pregunta. ¿Con qué calcetín comienzan al vestirse en el día? ¿No? Y la gente se queda un poco, exacto, hace el mismo gesto que acabas de reflejar, es exactamente, ¿no? Seguro quien nos está escuchando en este momento dijo, ¿qué? Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en general hacemos esta, ¿no? Y cómo te preparas el café, de qué lado te levantas de la cama, si es que tienes una cama en solitario, ¿no? ¿Cómo te bañas, cómo te vistes? Cuando yo hago estas preguntas, en realidad lo que intento evidenciar es que operamos, ¿no? Operamos en automático. Hay muchas cosas que operamos en automático. La mente, obviamente, pues para poder ahorrar energía, para poder llevar a cierto punto, pues porque como seres humanos esto nos permite destinar la atención a lo que a lo que tenemos o a lo que pensamos que es importante. Sin embargo, cuando tú diseñas un futuro, hay un problema muy interesante con esto y es que cuando tú estás diseñando el futuro, tiendes a tener sesgos. Tienes a tener juicios, a tener sesgos y obviamente esa visión de túnel, ¿no? Tiene un efecto en el desarrollo de la estrategia de las empresas. Hace unos meses, por ejemplo, tenía yo unos clientes que tenían un producto increíble, o sea, de verdad es un producto increíble, eh, pero el problema que tenían es que estaban tan ya centradas y centrados en este producto que obviaban la comunicación. Y entonces cuando comunicaban hacia afuera, las personas pues obviamente no entendían de qué estaban hablando porque no tenían la base conceptual que ya tenían los clientes. Y esta parte es muy, muy interesante porque en el día a día la obviedad nos mata. Esto es algo muy fuerte. La obviedad mata el diseño de futuros porque cuando pensamos con juicios y escuchamos con una mente ya centrada en lo que creemos, pues obviamente no vamos a poder hacer todo este proceso holístico de integrar esta visión. De hecho, justo el mantra que tenemos en AndLab, ¿no? Que es mi empresa, es justo que reformulamos presentes para diseñar futuros. Porque reformular el presente involucra que todo lo que tenemos al día de hoy pues puede tomar otro sentido, otra visión, puede ocupar otro lugar en nuestra dinámica y que a partir de ello se puede pero fíjate, dijiste algo muy interesante eh, acerca de reformular el presente. Y justo en estos días hemos estado hablando mucho acerca de eh, las creencias, ¿no?, que tenemos. Y en nuestro grupo que tenemos ahí en la comunidad, hablamos de cómo retar las creencias que nos llevan siempre hacia el mismo punto. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Poder ser conscientes de cómo estamos operando, bajo qué principios, porque es bien difícil eh, reconstruir un edificio si tenemos los mismos cimientos, ¿no? O sea, finalmente va a ser igual. Entonces, esto que mencionas está increíble porque finalmente, si no ponemos atención al cómo hemos venido haciendo las cosas, por más objetivos nuevos que nos planteemos, por más posibilidades que existen allá afuera, vamos siguiendo como la misma línea, vamos repitiendo los patrones que nos llevan a el mismo resultado. Entonces, creo que esto es algo que hace la diferencia, ¿no? ¿Tú cómo has visto? ¿No has encontrado mucha resistencia a esta parte de reformular el presente en las organizaciones? totalmente, totalmente. Y yo te diría, ¿no? Justo cuando cada vez que leemos cómo crece el dinero, pues también nos encontramos las creencias aprendidas sobre el dinero y cómo funcionan en muchos sentidos. Fíjate que curiosamente lo que más me he encontrado en las organizaciones
Vamos a dar un paso atrás, vamos a hablar del cambio, ¿no? Porque algunas de las cosas que desarrollo involucran change management y en general, pues también desarrollamos proyectos de este tipo. Cuando involucramos change management, tenemos que entender que las personas gozamos de un status quo cuando estamos viviendo una dinámica o una situación. Es decir, si yo en mi día a día ya vivo de una forma que a mí me gusta o que me es cómoda o que ya dominé hasta cierto punto, pues eso obviamente me da una situación ventajosa. Estoy dominando el status quo de la situación. Cuando algo cambia, lo primero que voy a sentir, evidentemente, pues va a ser miedo, va a ser un sentimiento de pérdida, porque lo que está sucediendo es que genuinamente estoy perdiendo ese status quo. Y mucho de lo que se traduce, ¿no? Este miedo es en enojo, es en resistencia. Pero la llamada resistencia en mi experiencia es más miedo disfrazado de no poder entender o controlar el nuevo status quo. Y al final, cuando analizamos este punto ciego, pues los modelos mentales y las suposiciones limitan nuestra percepción y nuestro campo de acción. Y esta parte ha sido totalmente documentada, ¿no? Digo, hay muchas investigaciones como la de la doctora Caroline Dwight, ¿no? Justo del fixed mindset versus el growth mindset, o justamente estos libros de Angela Duckworth que hablan de grit, ¿no? Y cómo el poder de la perseverancia realmente transforma esta parte. A mí en lo personal me encanta el concepto de resiliencia cuando abordamos este tipo de resistencias, ¿no? La resiliencia, a diferencia de mis colegas investigadores y demás, yo no creo que tenga que ver con aguantar todos los temas y que salir triunfante y demás y todo, porque creo que ahí ya le estamos dando un sesgo muy interesante sobre nuestra visión de los problemas. Para mí la resiliencia es la capacidad que tenemos para operar en diversos imaginarios, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene resiliencia, lo que tiene es la capacidad de poder reaccionar de manera asertiva, muchas veces en la gran mayoría positiva, ante diferentes situaciones. ¿Cómo lo hace? Pues porque tiene la capacidad de operar en estos imaginarios. ¿Cómo adquirió esa capacidad? Bueno, ahí sí te compro que tal vez le pasó algo rudo, ¿no? Lo analizó, se llevó ese aprendizaje y lo tuvo, ¿no? Consigo misma. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un dato muy interesante, ¿no? Las creencias son aprendidas. Y las creencias, curiosamente, a pesar de todo lo que podamos suscitar en debate, también son una elección. Una vez que tú eres consciente de que las creencias no son buenas, asertivas, positivas para ti, o sea, y lo sigues ejecutando, estás eligiendo creer esa parte. Es una elección. Y ahí es donde encontramos la resistencia más fuerte, porque muchas veces la conciencia pareciera que es la parte más difícil y no, mucha gente en realidad toma conciencia de esta parte. El problema es qué hace cuando ya es consciente de eso y tiene que dar el paso. Ahí es donde yo me he encontrado muchos más problemas con mis clientes, porque conozco clientes que pues tienen noción de lo que sucede en sus empresas y no hacen nada. Literalmente no hacen absolutamente nada, ¿no? Ahí es donde yo creo que está el juego más difícil, el juego más rudo, porque tenemos que llevar a las personas a hacer algo. Wow, es que dijiste varias cosas muy importantes. O sea, finalmente el cerebro como opera es bajo esta premisa de gasto lo menos de energía posible y lo que me genere menos distorsión en el entorno que de una u otra manera ya diseñé. Y es esto, o sea, uno tiende a actuar en congruencia con las acciones que uno ya hizo. Ese también es un sesgo que lo dice el libro de Influencia de Robert Cialdini. Y entonces, pues yo creo que en una organización es todavía más grande el impacto, porque si empiezas a cambiar toda una metodología, toda una serie de pasos, de acciones, hasta de la cultura organizacional, yo cuando trabajo dando consultoría a dueños de empresas, me topo con esto, ¿no? Ya existe una cultura organizacional que es bien difícil que ellos quieran cambiar a pesar de ser conscientes, pero es muy revelador cómo nos pasa a todos, ¿no? O sea, a veces vemos qué es lo que nos está estorbando y aún así ahí seguimos necios, necios, haciéndolo de la misma manera simplemente para no rediseñar los caminos neuronales que ya tenemos para crear un resultado diferente. ¿Y cómo le haces para hacerlo?
Y fíjate que dentro de las empresas, algo que me he percatado, porque también en nuestro día a día toca diseñar culturas de innovación, digo, hay muchos tipos de cultura dentro de las empresas, mi favorita obviamente es la cultura de la innovación, pero hay muchos tipos de culturas. Diseñar una cultura, acabas de mencionar algo muy interesante, ¿no? Están los líderes de las empresas, está esta parte de cómo lo vives en el día a día y cómo ya está tu cerebro, porque además esto es fundamental, ¿no? Esto que acabas de mencionar me encantó. El cerebro se cablea, obviamente no se cablea de forma literal, pero aprende a comportarse de una cierta forma a través de estímulos, por supuesto. El cerebro también es un órgano moldeable. Entonces, esa parte a veces es más difícil de entender porque cuando lo trasladamos al nivel de cultura, las culturas dentro de las organizaciones se construyen, pues no solo de las creencias que tenemos, se construyen, por ejemplo, de los artefactos que tenemos, de las ceremonias que llevamos a cabo, de los rituales, es decir, el que alguien llegue, le den la bienvenida, no le den la bienvenida, el cómo se celebran los cumpleaños, los colores en la pared, lo que llamamos conductas observables, todo este tipo de situaciones, ¿no? Conozco muchas empresas y me ha tocado acompañar empresas que te dicen, pues mis valores son la congruencia, la honestidad y el respeto, ¿no? Y yo siempre digo, claro, y está increíble, el PowerPoint aguanta todo, el papel siempre va a aguantar todo, pero ¿qué significa la congruencia? O sea, si yo le pregunto a Andrés de contabilidad, ¿no? Y a Josefina de mercadotecnia, ¿me van a decir lo mismo? Y muchas veces la respuesta que yo recibo es no, porque cada persona tiene sus propios sistemas. Digo, ok, te la compro, pero la base sí debería de ser la misma, porque teóricamente estamos en un sistema que ha construido una cultura en la que yo esperaría que en este ejemplo Andrés y Josefina actuaran de la misma forma ante una situación dentro de este contexto cultural que tiene la empresa, ¿no? Y curiosamente se mezcla con el diseño de futuros porque la cultura también construye imaginarios, construye creencias, construye visiones sobre lo que podemos llegar a ser. Si yo tengo una empresa dentro o que tiene una cultura que no abraza ese sentido positivo, esa visión de que el futuro es construible o moldeable y todo ese tipo de situaciones, la empresa no va a avanzar, ¿no? No va a construirse. Y a veces rayamos tal vez en la parte positiva. Hace unos días justo en un en vivo, yo mencionaba que una de mis frases favoritas es de un escritor latinoamericano que dice que la utopía sirve aunque nunca la alcancemos, aunque nunca podamos llegar a ella, la utopía sirve para caminar, ¿no? Lo dijo Eduardo Galeano y me encanta esa idea porque el hecho de que podamos soñar, que las culturas puedan tener esta visión futura, que podamos tener en esta multidimensionalidad una visión de algo que es mejor y que es posible, nos ayuda a caminar hacia ello. Si no lo tenemos, o sea, lo que no soñamos, pues no lo podemos construir. Y las culturas influyen 100% en esto. eh, pero bueno, ¿no? Nos metemos en temas también muy abstractos. ¿Qué es cultura? O sea, al final de cuentas, este tipo de temas siempre son abstractos, pues porque no es algo que en matemáticas 2 más 2 siempre va a ser 4, pero las culturas son entes, ¿no? Que son elementos que se construyen de una multidimensionalidad que a veces ni siquiera alcanzamos a controlar y es un tema, ¿no? Es un tema muy divertido. En mi día a día me encanta hacer esto, pero a veces sí digo, híjole, a lo mejor erré el camino y debí dedicarme a otra cosa, porque a veces uno se encuentra historias que... Sí, sí, te entiendo, porque fíjate, yo he estado leyendo un libro que se llama Sapiens de Yuval Noah Harari y cuenta esto, o sea, al final una empresa es una invención del ser humano para que tenga un propósito, ¿no? Pero nosotros la inventamos. El dinero también es una invención nuestra que tiene cierto propósito. Las religiones, el gobierno, ¿no? O sea, todo es algo que nosotros vamos creando y que para que funcione necesitamos que todos estemos de acuerdo en eso que creamos, ¿no? Por eso hay tanta disparidad en las culturas. O sea, si vamos a Asia, es una definición de los conceptos totalmente distinta aquí y en las empresas pasa esto, ¿no? Que si no todos comparten el mismo imaginario o la claridad de objetivos, porque creo que va desde ahí. O sea, al no tener una base común de que todos estén de acuerdo
en hacia dónde se está moviendo la empresa. O sea, porque yo creo, a veces los altos ejecutivos tienen claridad a veces en cuanto a sus metas, ¿no? O lo que le reportan a los inversionistas, pero no mucha claridad de hacia dónde tiene que ir la empresa para lograr ciertas cosas, para insertarse porque además la empresa es una pieza de todo el entramado de los clientes, los proveedores, los clientes internos, externos, muchas otras figuras que están alrededor. Entonces, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿crees que esta claridad en los objetivos y en el futuro que persiguen es algo que se logra compartir con facilidad con toda la organización? ¿No? ¿Cómo la tienen tus clientes en la mente? Antes de contestarte esta pregunta, quiero rescatar algo, así, si esto fuera, de este episodio se pudiera llevar algo, las personas que nos están escuchando, sería algo que acabas de mencionar, es sumamente importante. Somos parte de un macrosistema. Las empresas forman parte de un entramado mucho más grande en nivel cadena de valor, en nivel economía local, nacional, global, etcétera. Hace unos días una persona me decía, pero es que lo que yo hago no tiene impacto. Hay una literatura por ahí que dice que una persona tiene una capacidad de impacto, una persona promedio, o sea, vaya que no, de alguna forma no crea proyectos, no, etcétera y demás, tiene un impacto de alrededor de 1000 personas, ¿no? Pero cuando tú lo extrapolas, tú impactaste a 1000 personas que pueden llegar a impactar a 1000 personas y así sucesivamente. Entonces, cuando dimensionamos todo esto, es sumamente importante que entendamos que formamos parte de un macrosistema. El mero hecho de cambiar el pensamiento para entender esto da un paso, ¿no? Porque habla justo de lo que te comentaba en el diseño de futuros de la totalidad. O sea, el sistema complejo requiere que se conozca y que se reconozca la interdependencia de todas sus partes. Esto es sumamente importante porque al final, cuando yo hablo del diseño de futuros, la gente dice, ay, pero entonces, ¿qué me puedes decir qué es lo que va a pasar? Y yo siempre digo, no, pues esto no es la lectura de las cartas aquí en Coyoacán, ¿no? Esto es, pues realmente un enfoque sistémico que apuesta por el mejor escenario, pero que obviamente tiene un plan de contingencia, ¿no? El foresighting tiene un plan de contingencia porque, pues no podemos controlar esta parte porque vivimos en un macro sistema. Y creo que la pandemia es el ejemplo más real, más vívido que todos tenemos para entender que pues, no podíamos controlarlo todo. Ahora, respondiendo a la pregunta, te la puedo contestar con una anécdota, ¿no? Que a mí me pasó hace algunos meses. Hace unos meses, celebrando mi cumpleaños, me fui a probar mis límites. Me encanta vivir esta parte, este concepto de vivir en amplitud, ¿no? De abrazar toda esta multidimensionalidad. Y dije, ¿por qué no? Vamos al Polo Norte. Me lancé al Círculo Polar Ártico. Justamente fui a conocer una de las ciudades más lejanas que existe en el mundo que se llama Rovaniemi, que está en Finlandia. Y cuando estaba en Rovaniemi, en Finlandia, justo ya cruzando el Círculo Polar Ártico, fui al Museo del Ártico, y me llamó la atención algo, ¿no? Yo, Alberto, considerado que he viajado a muchos lugares, considerado una persona que tiene una visión amplia, cuando llegué al museo del Polo, me sorprendió que la gente se quitaba su chamarra, lo ponía en un guardarropa donde no te dejaba nada, y, o sea, no te daban un tiquete, nada, simplemente lo colgabas y te metías al museo, ¿no? Ahora, estamos hablando del Polo Norte, son chamarras pesadas, gruesas, costosas, ¿no? Pues evidentemente por lo que representan. Y yo con mi buena mentalidad, mi buen modelo y sistema de creencias latinoamericano, pensé, alguien se va a robar esta chamarra. ¿Cómo la voy a dejar aquí? ¿Qué está sucediendo, no? Y entonces, en vez de retar ese modelo, me llevé la chamarra, todo el museo. 30 minutos después me estaba yo derritiendo, ¿no? Porque evidentemente los espacios cuidados, o vaya, los espacios indoors, sí son climatizados, no necesitas el suéter, no necesitas nada. Aunque afuera estábamos a menos 20 grados centígrados, dentro estabas a una temperatura normal. Entonces yo regresé y dejé la chamarra, y una persona que estaba ahí, que estaba en la tienda, me dijo, ¿no? ¿Turista? Y yo dije, sí, turista, se nota mucho, ¿no? Ya, de esas veces que dicen, ay, ¿qué traigo aquí el letrero y demás, ¿no?
y me dice, no te preocupes, ¿no? En un perfecto inglés, además, porque yo no hablo finés, ella al parecer no hablaba español, entonces hablábamos en el idioma universal, y me dice, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Aquí va a estar cuando regreses. Entonces yo entré, regresé, yo creo que la chica me agarró, me tomó cariño por el, ay, este turista perdido, y cuando regresé, yo le dije, vengo de un país donde esto no es posible. Y la chica me contestó algo muy profundo que fue, pues qué terrible, ¿no? Porque todas, en palabras más, palabras menos, pues todos y todos queremos lo mismo, que es vivir en paz. Cuando ella me contestó esa parte, yo dimensioné que todas las personas, o al menos las personas que adoptan el sistema de creencias de Rovaniemi en Finlandia, construyen algo similar, un sistema o un espacio para vivir en paz, como ella lo dijo. Pero todas las personas están comprometidas, hay atención y hay intención para construir exactamente lo mismo, porque todas esperan el resultado y esperan compartir este resultado. Cuando yo venía de regreso en el avión, porque además es un vuelo larguísimo, ¿no? 5 horas para bajar desde el mar Báltico hasta Europa continental, venía yo reflexionando, tomando unas notas y decía, claro, lo que acabas de decir, Josué, es muy cierto. Los líderes en las empresas tienen claridad de sus metas, saben lo que están esperando construir con esas metas, pero no necesariamente el resto del equipo espera abrazar lo mismo, construir lo mismo, y no por un error de ellos, sino porque genuinamente a veces las organizaciones, en vez de construir el sistema en su totalidad, están guiadas por liderazgos que solamente tienen una visión unipersonal sobre lo que yo espero alcanzar en estas metas. Y cuando lo traduces a nivel cultura también es importantísimo. ¿Por qué? Porque si la persona no espera construir algo en conjunto, pues evidentemente no va a cooperar para que esto suceda. O sea, esa idea se me hizo sumamente poderosa. La gente en Rovaniemi construye para que todas y todos compartan el mismo sistema. Por eso lo comparte, porque sabe que al aportar va a recibir exactamente lo que espera dentro del macrosistema al que está aportando. Traslada esto a una cultura que no tiene esta visión y tenemos ejemplos, ¿no? De cómo, pues claro, hoy en día las grandes olas de layoffs, las grandes olas al otro lado, ¿no? De renuncias, el líder explotador, el jefe, más allá que el líder, el jefe explotador, las empresas que están viviendo crisis de estrés. O sea, todo este tipo de situaciones también son un reflejo de cómo no compartimos esta macrovisión de lo que esperamos construir y que esperamos recibir al aportar esta idea. Esa idea me voló la mente, le he estado dando vueltas los últimos 5 o 6 meses desde el regreso y se me hace muy interesante cómo las culturas tienen un reflejo también de todo ello. Claro, y es que retomando el punto, o sea, finalmente, cuando nos damos cuenta de cuál es nuestro papel, o sea, desde el individuo, o sea, cómo lo que yo hago impacta a todos los demás, cómo ese trabajo en equipo empieza a impactar a toda la organización, cómo el trabajo de la organización impacta en la sociedad y así sucesivamente, ¿no? Eh, es bien difícil llegar a un punto en común si yo como individuo solo estoy persiguiendo mi propio objetivo y no sé cómo lo que yo hago es importante para todos los demás. Y creo que ese es un problema de comunicación en las empresas muy común, o sea pues sí, o sea, quizás es un reflejo también de la sociedad latinoamericana, ¿no? O sea, cada quien está viendo por su propio interés, ¿no? Como dicen, de que coma en mi casa, que coman en la tuya, pues en la mía, ¿no? Entonces, es importante empezar a pensar de esta manera, a empezar a pensar de no solo qué me voy a llevar yo, qué beneficio tengo, sino cómo mis acciones y mis decisiones empiezan a impactar en círculos cada vez más amplios. Y yo creo que de eso va un poquito tu filosofía de en amplitud. Y ahora quiero que me hables de ella, o sea, cómo llegaste a este concepto, qué significa para ti, eh, todo esto, ¿por qué en amplitud?
Esa idea nace de hace algunos años, justamente cuando estábamos en el pleno apogeo de la pandemia. Yo me enfermé de COVID en esta época en la que no había vacunas, no había nada. Y estuve muy enfermo, o sea, tuve oxígeno, tuve este tema y demás. Cuando llega a este punto, mi familia de hecho tiene como que esta historia en la que yo ya semi inconsciente les decía, ahí está el seguro de vida, ahí está esto, ahí está aquello, o sea, yo ya sentía que ya, ¿no? Que ya era el punto culminante y demás. Pero no pasó. No pasó cuando ya me mejoré, cuando realmente hacía esta reflexión hacia el pasado. Además, mira, a mí siempre me ha gustado hacer reflexiones de todo. Yo sí me cuestiono, yo sí creo que todo tiene un para qué, todo tiene un por qué. Y así dice mi descripción de Instagram, dice, y mi pasión es encontrarlo, ¿no? Porque en general creo que esa parte curiosa de la vida siempre ha estado presente. Pero yo dimensionaba que en ese momento, cuando yo sentía que ya a lo mejor era el momento, me cuestionaba a mí mismo si me hubiera muerto, y lo digo así abiertamente, si me hubiera muerto feliz, ¿no? Es una pregunta que a veces, igual, por miedo, por muchas razones, nunca hablamos de la muerte. Y sin embargo es el destino que todo el mundo comparte. No nos gusta hablar de ello, pero pues es el destino que todo el mundo comparte. Y cuando yo me hacía este cuestionamiento, me dije, me hubiera encantado, o sea, si a mí me hubiera pasado eso en ese momento, me hubiera encantado hacer más cosas, por supuesto, pero sí me hubiera muerto feliz. Y sí me hubiera muerto feliz porque la realidad es que hacia atrás he trabajado donde he querido trabajar, he viajado donde he querido viajar, por supuesto, en la medida de las posibilidades financieras disponibles y demás que hay en ese momento, pero he construido esa parte, vivido, comido, conocido, bailado, reído y demás. Y en ese momento, pues yo dimensioné, ¿no? Que justamente venía de vivir una vida que era rica en muchas experiencias y que estas experiencias se concentraban, se entrelazaban y me permitían nutrir tanto mi aspecto profesional como mi aspecto personal y demás. Y en ese momento me regalaron también un libro, ¿no? Que hablaba justamente de una persona que sufre un accidente, y esta persona cuando sufre este accidente justo habla de cómo muchas veces en la vida pues la vida, la gente la hace muy estrecha, ¿no? Hablaba justo de la estrechez de la vida, o sea, como cuando tú abordas el mero hecho de estar vivo, hay gente que se centra solo en su versión profesional, hay gente que se centra solo en una versión a lo mejor romántica, hay gente que se centra solo en una versión deportiva, no lo sé, ¿no? Y cuando cerramos esa parte, pues justo estrechamos esta vida porque no nos damos la oportunidad de abrazar algo que vaya más allá de esa estrechez, ¿no? Digo, el escritor era chileno, a lo mejor también por eso el concepto de estrechez no necesariamente es tan conocido en nuestros lugares, en nuestros círculos, ¿no? Pero la traducción literal sería pues que tenemos una vida pues muy corta, ¿no? Muy, muy, muy cerrada, que simplemente no tiene esta macrovisión. Y entonces, de ahí nace esta idea en la que yo un día reflexionando decía, bueno, la vida en realidad puede tener amplitud y en la medida en la que tu vida tenga amplitud vas a poder abrazar todas estas dimensionalidades que construyen todo el sistema, ¿no? O sea, al final esta creencia de diseñar el futuro no solo es mi trabajo, es mi día a día. Y la visión en amplitud nace de esta parte, ¿no? O sea, la visión en amplitud lo que establece cuando yo la dimensiono, cuando yo la pienso, es que justamente entre más, pues literalmente entre más amplia sea tu vida, entre más dejes en ella entrar ciertos elementos, ¿no? Entre más puedas abrazar estas versiones de ti, este conocimiento, este amor, este gusto profesional, este amor por el deporte, y no solo en positivo, la vida también, pues en su multidimensionalidad, en amplitud, si tienes que llorar, lloras, ¿no? Con fuerza, si tienes que reír, te ríes con fuerza, si tienes que amar, te amas con fuerza, si te tienes que retirar a un día, pues lamerte tus heridas y esperar a mejorar y demás, pues lo haces, pero abrazas esta idea, ¿no? Y esta visión. Y curiosamente se conecta con mi visión ya como yo, Alberto, coach, escritor y demás y todo, porque al final es lo que les sigo diciendo a mis clientes. Para abrazar todo, para abrazar el futuro tenemos que ver todo el sistema, con toda su amplitud,
con todo lo que esto involucra, con todo lo que esto suma. Y también vivir en amplitud, pues justamente me ha permitido, ¿no? De alguna forma, abrazar, pues todos los escenarios que la vida nos plantea adelante. Justo cuando lanzaba esta, pues no sé, ¿no? Cuando lanzaba esta idea, este modelo de vivir en amplitud, pensaba justo en esto, ¿no? En todo lo que es, lo que ha sido y todo lo que puede ser y cómo podemos abrazar esta idea. Wow, me encanta, porque, o sea, me encanta que usas mucho esta palabra, la multidimensionalidad, y es un concepto que tampoco estamos acostumbrados a escucharlo mucho, ¿no? Cuando decías de la estrechez, yo me acordaba de la canción de Estrechez de Corazón, Oh, una peli buenísima, que, buenísima, por y me supuesto. encanta, claro. Y cómo es esto, ¿no? O sea, finalmente tenemos que ir aceptando todas las partes de la vida y atrevernos a ver más allá. O sea, claro, la pandemia fue un punto de quiebre para muchísimas personas, pero por ejemplo, yo me acuerdo de un punto anterior, cuando fue lo del terremoto de 2017. Yo estaba en una torre en el octavo piso de 16, ¿no? Y ya veía el polvito caer del techo y yo dije, creo que ya, hasta aquí se acabó, ¿no? O sea, y son esos puntos de la vida donde dices, creo que no he visto todo lo que podría haber visto, ¿no? O sea, como dices, esta parte de decir, pues si me voy ahorita, pues me voy pleno y satisfecho de lo que hice, pero a veces vivimos en nuestra cajita. O sea, en mi segundo libro yo justo hice un dibujito, ¿no? Digo, todos tenemos nuestro polígono mental y es tan chiquito, tan grande como nosotros querramos que sea, porque a veces no estamos viendo todas las posibilidades que hay allá afuera y cómo podemos nosotros insertarnos en ellas y empezar a aceptar todo lo que la vida trae, porque efectivamente, lamentablemente nos enseñan a veces un poquito más estos episodios traumáticos, ¿no? En la vida, pero son necesarios para que justo empecemos a adoptar la resiliencia, ¿no? Que tú lo mencionaste, esta capacidad de poder ver más allá, o sea, decir, si pasa algo totalmente distinto, ¿qué haría? ¿No? Y creo que esto es algo que todos haríamos bien en adoptar este concepto en amplitud. A mí me vuela la cabeza, o sea, cómo lo dices con una simplicidad tan bonita que digo, hay que abrazarlo definitivamente. Y alguna vez seguro han escuchado de la película Everything Everywhere All at Once, ¿no? No nos pagaron por el anuncio, por este lado, pero esa película a mí me gustó mucho por lo que plantea. Me gustó cómo plantea que una decisión nos puede llevar a alternativas distintas y me gusta la idea, a mí me encantaría, por ejemplo, conocer las diferentes rutas. Sí, mi respuesta corta sería sí, sí me encantaría. Pero hacia atrás también vale la pena cuando abrazamos este concepto, ¿no? De en amplitud, pues justo de creer que es posible construir estas alternativas, a creer que es posible gestionar el cambio, a creer que es posible, si somos emprendedores, pues consolidar las empresas, desarrollar esta visión, objetivos profesionales, pues fuertes, ¿no? Que están ahí dentro de todo lo que podemos alcanzar, pero también como personas, pues que también es posible nuestra humanidad, el futuro, la creatividad, el florecimiento completo de todo esto. Y justo hay una frase de Van Gogh que resume esta idea porque dice que las grandes cosas no se hacen por impulso, sino por una serie de pequeñas cosas reunidas. Y cuando tú traduces esto, vivir en amplitud, a mí me ha permitido entender que a veces lo que yo aprendo en mi terreno profesional me sirve para aplicarlo en mi vida personal, ¿no? Y viceversa. A veces lo que aprendes en la vida personal lo puedes aplicar del otro lado. Y a veces las cosas que tú piensas que no van a tener hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba la preparatoria, yo estudié en una preparatoria agronómica. Aprendí sobre agronomía, producción animal, vegetal, etcétera. 12 años después me encontré con un cliente cuyo factor decisivo, y lo entiendo, es que yo conocía y dimensionaba algunos factores sobre los temas agronómicos y por eso nos compraron a nosotros, ¿no? Porque había muchas consultoras en el camino, pero yo, Alberto, sabía o entendía el lenguaje, conocía un poco la dinámica y demás. Y ahí es cuando este concepto que Steve Jobs hablaba de conectar los puntos y demás, yo lo traduzco a abrazar esta amplitud, te dice que todo lo que recibes, que todo lo que estás aprendiendo,
pues le puede tomar forma y sentido en algún punto. O tú le puedes dar forma y sentido en, en algún punto, ¿no? Hacia este futuro. Y bueno, la resiliencia, Josué, un tema, híjole, que muchos podcasts hablan de ello, muchos libros hablan de ello. Hace algunos años, de hecho, justo en una oportunidad en la que me invitaron a dar un par de, digo, primero una y luego otra, un par de TED Talks. En las dos justamente yo hablé de resiliencia. Una, como la resiliencia es literalmente se llamaba canasta básica, autoestima y costo de oportunidad, y cómo justamente el desarrollo de autoestima impacta en el crecimiento económico de los países, y esto obviamente se traduce en las habilidades como la resiliencia que se desarrollan. Y la segunda, pues literalmente se llamó Ciudadanos Resilientes, Economías Resilientes, porque habla, ¿no? En esa plática justamente donde en el concepto de las ciudades, por ejemplo, como, yo no sé si tú conocías esta idea, pero Pittsburgh en Estados Unidos, en Pensilvania, es una ciudad resiliente. Es una ciudad que venía de una industria, la industria que era la industria cerera, tiene un revés financiero por allá por los 80s, 90s, tiene que reinventarse y hoy en día, después de Silicon Valley, Pittsburgh es una de las ciudades más tecnológicas del mundo. De hecho, muchas cosas como los coches autónomos que conocemos el día de hoy, que ya existen, ¿no? Que Uber ya maneja y demás y todo, nacieron en Pittsburgh. Hace algunos años me tocó visitar la Universidad de Carnegie Mellon cuando todavía estos coches tenían sensores y eran prototipos y demás. Y ahí es cuando te das cuenta de que en realidad la resiliencia va más allá de, pues de decir, ¿no? Que todo va a estar bien y tener este positivismo que a veces, híjole, curiosamente yo no acabo de comulgar con este súper positivismo, pero que en el fondo pues justo se traduce en economías que crecen para ser economías resilientes que nos ayudan a construir el mundo, ¿no? Y ahí es cuando, redondeando el concepto, te das cuenta de que todo está macro conectado, todos vivimos dentro del sistema y que esta idea que a lo mejor hoy puede parecer ridícula de, ay, pues estamos hablando de resiliencia, hay ciudades que son ciudades resilientes que se han adaptado, que han operado en otros contextos y que volvieron a reinventarse para ser punta de lanza en economía, en desarrollo, en tecnología y demás. Está increíble porque yo, las primeras conferencias que yo he dado, yo no he dado una TED Talk todavía, pero espero pronto hacerlo. Hablé de resiliencia y justamente cómo este concepto va mucho más allá de, como dices, del positivismo frío, ¿no? Y simple, sino ver que es en capas, ¿no? O sea, si los individuos, las organizaciones, las sociedades, las ciudades, hasta hay países que son así. O sea, entonces es ir adaptándonos nosotros a todo lo que puede venir, a todo lo que puede cambiar, porque vivimos en un mundo dinámico. Pero si vamos viendo la multidimensionalidad de la vida, el conjunto de habilidades que nosotros tenemos, cómo las comunicamos, cómo las usamos en nuestro sistema, pues es como vamos a ir dándole forma a este futuro que tenemos delante de nosotros, que nos va a alcanzar de una u otra manera y que siempre hay que tener, como dijiste, un plan B, ¿no? Para, para poder abordarlo de una manera efectiva y que finalmente nos haga crecer. Y Porque bueno, además, pues, perdóname ajá, ahí, dime, pero dime. justo solo quiero puntualizar que dijiste algo muy poderoso. El futuro va a llegar. Que nosotros lleguemos a él, eso no lo sabemos, pero el futuro siempre va a llegar, ¿no? Y cuando mencionamos esto, solo redondeo esa idea, a mí me gusta decirle a mis clientes, el futuro va a suceder contigo, sin ti o a pesar de ti. El lugar que tú quieras tener en él depende de las acciones en el hoy. Así de sencillo. Esto va a pasar. Es correcto. Me encanta todo lo que hemos platicado. Yo creo que podríamos irnos todo el día, ¿no? Pero ya estamos llegando al final de este episodio. Eh, Algo que tú le quieras comunicar a la audiencia, que digas, este mensaje es lo que tienen que escuchar hoy para que empiecen pues a vivir en amplitud, para que empiecen a tener un futuro como el que ellos desean. ¿Qué les puedes dejar a la audiencia? Yo te diría que me encantaría dejar una tarea. Esa tarea es que retemos las creencias. De todos los principios, ¿no? De la Theory U que he adoptado en la vida y que se traduce en todo esto, mi favorito
A pesar de que hablamos del macrosistema y demás y todo, mi favorito no es el de la primacía de la totalidad. Te quiero confesar y confesarle a las personas que nos escuchan que mi principio favorito es aquel que habla de la naturaleza participativa de la realidad, ¿no? La realidad no es algo externo y objetivo, es algo co-creado que viene de nuestras interacciones y percepciones. Si yo pudiera pedirle a quien nos ha escuchado hasta aquí que se llevara una idea, es justo que tengamos al centro siempre que la realidad es participativa. Todo es absolutamente un reflejo de la creencia que tenemos, ¿no? ¿Cómo tenemos ejemplos de esto? Las empresas asumen que sus productos van a ser relevantes, ¿no? O bueno, hoy en día ya en el modelo Lean y demás y todo, testean y todo lo que tú me quieras decir, pero al final, cuando lanzan un producto al mercado, están modificando la realidad, porque son conscientes de que al lanzar este producto van a formar parte de esta naturaleza participativa de la realidad. Cuando nosotros como personas empezamos a crecer, a escuchar podcasts, a leer buenos libros como el tuyo, Josué, y un par más que hay allá en el mercado, ¿no? Pues por supuesto que estamos formando parte de esta naturaleza participativa porque estamos abrazando la idea de que lo que sabemos lo podemos evolucionar. Entonces, la invitación es abiertamente, ¿no? En amplitud, ¿no? A vivir esta visión en amplitud, a entender que justamente a través de esta naturaleza participativa todo se construye, absolutamente todo está construido, en positivo y por supuesto también en negativo. Entonces, cuando decidimos esto, cuando elegimos accionar, yo les invito justo a reflexionar, pues, hacia dónde están nuestras interacciones, hacia dónde están nuestras percepciones, cómo esto se traduce en sesgos, en creencias y demás. Y obviamente a nunca soltar del dedo del renglón, y lo voy a volver a decir porque me encanta más la frase, la naturaleza participativa de la realidad. ¿Por qué? Pues justamente porque al final, cuando asumimos que la naturaleza, perdón, la realidad tiene esta naturaleza participativa, pues también nos damos cuenta de que podemos influir y moldear en su construcción. Finalmente, esta frase sí no es mía, esta frase sí es de Steve Jobs, ¿no? Justamente el mundo fue construido pues, por personas igualitas a ti, a mí, a quienes nos escuchan, que simple y sencillamente quisieron formar parte de esta dinámica, entendieron y decidieron modificar esta realidad en un amplio sentido. Hay factores externos que no podemos controlar, sí, siempre, pero yo deseo que nunca renuncien a esta habilidad, ¿no? A esta, eh, vaya, yo creo que renunciar a ver que la realidad es participativa es una de las cosas más terribles que podemos vivir como personas en términos personales y profesionales, porque incluso en medio de desgracias, incluso en medio de dolores, incluso en medio de cualquier tragedia, podemos elegir cómo vemos las cosas, podemos elegir cómo aceptamos esta parte. Y eso es un secreto que no todo el mundo conoce, pero creo que es el más poderoso. Y ya de pilón, solo te agregaría ahí, justo ayer le decía a una amiga y se los comparto, pues que no te tomes nada personal, ¿no? Justamente el tomarse personal las cosas hace pues que avivemos algunos tal vez dolores y temas que tenemos por ahí presentes, pero cuando entendemos, ahora sí, en la primacía de la totalidad, que formamos parte de un macrosistema, nos daremos cuenta de que tomarse las cosas personales es al mismo tiempo error y trampa, justamente porque solo formamos parte de un macrosistema. Al ver que las cosas no, o sea, no son hacia nosotros, sino que la persona ejerce algo sobre el sistema y yo elijo verlo con mi aceptando que mi realidad es participativa, pues la dinámica cambia. Aplica a nivel personal y por supuesto aplica a nivel profesional 100%. Wow, qué poderoso mensaje, de verdad. Nos deja tarea, ¿no? Empezar a ver cuáles son nuestras creencias y cómo somos co-creadores de la realidad. Eso me parece sumamente importante. Fíjate que es un mensaje que se me ha venido repitiendo, ya lleva unas semanas, ¿no? Eh, y digo, creo que es lo que las personas necesitan saber, que tienen este poder. Justo acabamos de leer el libro del quinto acuerdo, ¿no? Que uno de los cuatro acuerdos es ese, no te tomes nada personal. Y en el Justamente. quinto es, pues hemos creado todos los símbolos y nosotros decidimos qué símbolos usar para construir la realidad, ¿no? Entonces tenemos ese poder y nunca debemos
olvidarnos de que lo tenemos y vivir desde esta parte de soy responsable de muchas cosas que van a pasar porque tengo un impacto en el mundo. Como le dijiste, ya sea positivo, que es lo que aquí buscamos en lecciones de impacto, o negativo, que pues ojalá esas personas hagan conciencia y cambien para hacer de este mundo un lugar mejor. Y bueno, esta charla ha sido interesantísima, es deliciosa, de verdad. Muchas gracias, Alberto, que decidiste acompañarnos. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para que la audiencia vaya ahí, conozca más de lo que tú haces y te escuche, porque todas las ponencias que yo he visto de ti todas tienen oro molido. Entonces, dinos dónde te podemos encontrar. Muchísimas gracias a ti por la invitación y me pueden encontrar literalmente en todos los espacios habidos y por haber como arroba A en amplitud. Literalmente pues A de Alberto y en amplitud ya lo dialogamos bastante en estos espacios y si en algún momento justo la audiencia quiere profundizar en algo más, también pues siempre puede escribir a hola@denandlab.com, que justamente es mi empresa de consultoría. Ahí siempre podemos también discutir algunas ideas, desarrollos, etcétera, y demás. Excelente. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron para ver esta charla, a los que la escuchan, a los que la ven en YouTube. Y pues esperen el siguiente episodio de Lecciones de Impacto, pero compartan muchísimo este porque de verdad que vienen conceptos que te pueden cambiar la vida y que literal te sirven para empezar a diseñar tu futuro. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.